Dice Javier David, explica la reunión de Dios que dice que había miembros de otros planetas. No dice que había miembros de otro planeta, dice ven Elohim. Ahí los que estaban eran los ángeles. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Dios. Dice de Jehová, los hijos de Dios. Vamos a buscarlo, vamos a buscar Job. Vale. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Ahí simplemente fueron ángeles, ven Elohim. Las escrituras enseñan claramente de que a los ángeles en Job y en Génesis 6 se le llama hijo de Dios, ven Elohim. O sea, no está hablando de seres de otro planeta. Te pregunto porque los adventistas dicen que hay vida en otro planeta y se agarran de esa parte. Mira, no importa de dónde se agarren, todavía al día de hoy no se ha demostrado que existe vida en otro planeta. Todavía la ciencia no ha observado nada que ellos puedan interpretar de esa forma. Entonces no importa lo que los adventistas piensen en cuanto a eso, ni el versículo que tomen para avalar eso. Simplemente hoy en día tú y yo sabemos que no se ha demostrado nunca eso. Dice Alexander de la Cruz, tu dolor. Una pregunta, ¿por qué las personas quieren que le demuestren la existencia de Dios? No, la gente no quiere que le demuestren la existencia de Dios. El que no cree, lo que busca es la discusión. Entonces cuando ellos te dicen, demuéstrame que Dios existe, y tú le das razonamientos deductivos, siempre van a tirar la pelota un poco más para atrás, y siempre van a ir buscando la forma de evadir la pregunta principal. Entonces yo de manera personal no pierdo mi tiempo. Anteriormente, los que me siguen aquí tienen mucho tiempo, se darán cuenta de que yo antes les respondía mucho a los ateos y lo dejé porque eso estaba creando una audiencia como muy tóxica, que solamente querían discutir. Entonces me paré un tiempo y volví a darle calor a TikTok, pero ya con cosas directamente del cristianismo, porque me interesa más de que las personas aprendan y tengan fundamentos sobre lo que creen, que ganar una discusión con un ateo que no va a creer. Yo les respondía a diario con argumentos científicos y todo, y vi que eso no tiene resultado. La gente no cree porque no quiere. En espíritu y en verdad, Dios es bueno. La gente no quiere admitir que nada de lo que hay aquí surgió por sí solo. Se quiere convencer de eso, pero es imposible. Dice Tony Ruiz Jr., las 7 iglesias de Apocalipsis, ¿será una de ellas era católica o tipo católica? No. Las 7 iglesias del Apocalipsis son las iglesias que fundó Pablo, que están en el Nuevo Testamento. Son las iglesias de Asia Menor: Éfeso, Esmirna, Filadelfia, Tesalónica, Laodicense y demás. O sea, son las iglesias que fundó Pablo. La iglesia católica se funda en el 313, no tiene nada que ver con esas iglesias ahí, y tampoco practicaban el culto así como lo practicaban. Es muy probable que no lo hicieran como lo hacía la iglesia católica. Feliberto, recomiende algunos materiales para estudiar y aprender, como libros, diccionarios, etc. Diccionario, tú te puedes buscar el gran diccionario enciclopédico de la Biblia de Antonio Ropero, y para lo otro yo te recomiendo que te busques Biblia de estudio. Estas 3 son excelentes. La MacArthur, Matthew Henry y la Biblia de la Reforma. Esas 3 Biblias, tú con esas 3 Biblias lo haces. Dice en espíritu y en verdad. La diferencia de un ser humano a otro es su manera de pensar y actuar. Correcto. Dice Derby, una pregunta. Hay 2 corrientes, de que si hay arrebatamiento y otro que no. ¿Qué tú crees? No. Falso. Hay 2 corrientes, una que cree que el arrebatamiento es antes de la gran tribulación, y una corriente que cree que el arrebatamiento es después de la tribulación. Los que creen que es después de la tribulación lo harían conectarse con la segunda venida, siendo el evento lo mismo. Los otros, en mi caso,
creemos de que no, de que la iglesia no pasará la gran tribulación, sino que primero viene un arrebatamiento pretribulacional y luego empieza el periodo de la tribulación. Feliberto, ¿de dónde sacas esa idea? Tú te fijas en Apocalipsis, capítulo 1 al 3, la palabra iglesia, aparece 19 veces en esos 3 capítulos. Luego de allí, cuando en Apocalipsis 4 a Juan le dicen ven y sube, que él sube al cielo, luego de ahí, si tú te fijas, él ve la iglesia en el cielo adorando al Cordero en el capítulo 5, en el capítulo 4, en el capítulo 5. Luego en el capítulo 6 en adelante, tú ves unos juicios progresivos de las copas, de los sellos, de las trompetas. Y la palabra iglesia, desde el versículo 6, desde el capítulo 6 en adelante, no se menciona más. ¿Cuándo aparece la iglesia nuevamente? Aparece cuando Cristo viene a la tierra. Escucha. Dice Apocalipsis, capítulo 19, que para mí este pasaje es fundamental e irrespondible al mismo tiempo. Dice aquí, se llama la cena de la boda del Cordero. Dice, no, primero vamos arriba. Dice, después de esto, o sea, Apocalipsis 19, después de esto hay una gran voz de gran multitud del cielo que decían, aleluya, la salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo que sube de ella por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, lo que les teméis, grande como pequeño. Escucha aquí. Y oí una gran voz y una multitud como un estruendo de las muchas aguas y como voz de grandes estruendos que decía, aleluya, porque el Señor Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Escucha, llega la boda del Cordero, ¿verdad? Es una visión en el cielo. Llega la boda del Cordero con la esposa que se ha preparado. ¿Cuál es la esposa de Cristo? La iglesia, ¿cierto, verdad? Oye aquí. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino y limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, ¿verdad? En la visión, luego ya que pasa el periodo de tribulación, está el Cordero en la visión y la esposa que se ha preparado, la esposa de la iglesia, ¿cierto? Entonces mira lo que dice aquí. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras fieles y verdaderas. Te explico. Aquí aparece un tercer grupo que no es la iglesia. Ahora la visión se amplía. Y tú tienes al Cordero, tienes a la esposa que se ha preparado, la esposa de la iglesia, y tienes a un ángel diciendo, bienaventurados los que son invitados a la cena de las bodas del Cordero. La novia no es invitada a la cena de las bodas. Es anfitriona junto con el Cordero, porque ellos son los que se van a casar. Entonces, ahí tú tienes a la iglesia en el cielo, a Cristo en el cielo, y a un ángel haciendo una invitación a la tierra de las personas que van a ser invitados a la cena de las bodas. Quiere decir que eso no es la iglesia. Eso es el grupo de creyentes que se queda aquí abajo y que cree en el Mesías y que se va a salvar. Entonces nota que hay 3 grupos. La iglesia, el Cordero Jesucristo y los invitados a la cena de las bodas. ¿Por qué, por ejemplo, hay invitados a la cena de las bodas? Porque fueron las personas que se quedaron en el periodo de tribulación y se convirtieron. No hay otra explicación que no sea esa.
La iglesia no aparece luego de Apocalipsis 6. Viene entonces y aparece en Apocalipsis 19. Aparece en el cielo junto con el Cordero, y de abajo hay invitado a la cena de la boda, que no es la iglesia, porque la iglesia es la novia, y la novia, no es y la novia es anfitriona, no invitada. Entonces es una clara referencia de que la iglesia no va a estar en el tiempo de tribulación, sino al final. El ateísmo es una religión. Algunas personas dicen que no. Hay definiciones de diccionarios que te dan el ateísmo como una religión, y hay otras que no. El budismo es una religión atea. O sea, para tú ser religión no es necesario creer en Dios directamente. Dice Brian 77, ¿teológico o apologético? No sé a qué se refiere. Dice Impacto Chequiná. Feliberto, disculpe, ¿puede repetir el nombre de las Biblias para poder anotarla? Biblia de estudio Matthew Henry. Biblia de estudio John MacArthur. Biblia de estudio de la Reforma. Biblia de estudio Matthew Henry. Biblia de estudio John MacArthur. Biblia de estudio de la Reforma. César Romero, hermano mío, ministro. Ministro, le dejó un mensaje y nunca me respondió. Usted es malo, ministro. Dice Tairi Sánchez, ¿crees que hay ya personas en el infierno que se salvarán? No, si están en el infierno, se perdieron. Directamente, absolutamente. Dice Alexander de la Cruz Tudolor, una persona que no practique ninguna religión, ¿se puede salvar? Si no practica ninguna, es porque no cree en ninguna, y el cristianismo está entre es una religión, y si no cree en el cristianismo, pues ¿cómo se salva? Si el cristianismo es una denominación que adora al Mesías, a Cristo. Dice Romel Basanda, hermano, ¿la salvación se puede perder? No. Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz, yo la conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. Escucha, si tú eres una oveja de Cristo real, que escucha su voz y lo sigues, por ende tú tienes vida eterna y no pereces jamás. Como fue Dios que te dio a Cristo, dice, mi Padre que me la dio mayor que todo, y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. Si se pierde una persona que realmente es salva, no cualquiera que va a la iglesia, si se pierde una persona que realmente es salva, entonces quiere decir que hay algo más fuerte que Dios que puede arrebatar a una oveja que le dio al Mesías de su mano. Y eso para mí es imposible. Dice Damaris Ramos, ¿me podrías explicar lo de hecho a imagen y semejanza de Dios? El ser humano tiene la capacidad y la autopercepción de que existe y puede regir la creación de Dios. Nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios porque nosotros podemos juzgar, podemos discernir, sabemos lo bueno y lo malo. Nosotros podemos incluso tener una comunicación con Dios como persona. Es algo que ningún animal tiene, ni nada de la creación. Por eso es que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Dice Elete, acuérdate que Israel en sí no ha aceptado a Jesús como Mesías. En su totalidad no. Ni lo va a aceptar nunca en su totalidad. Va a haber una parte de Israel que se va a vender al anticristo. Y va a haber un remanente que se va a salvar. Es lo que enseña la Biblia. Luis Carlos Vargas, ¿me puedes explicar sobre la Trinidad? Yo tengo un video aquí, que tú puedes entrar ahora mismo y tú quieres suelta el live y entra, que dura 10 minutos. En mi canal de YouTube dura 15, que habla de la Trinidad. Es creo que el primer video que hay. O sea, después de los 3 fijados que hay arriba,
El primer video después de los tres fijados, el cuarto, que habla de la Trinidad extenso. Ahí tú lo puedes ver. O si no, en mi canal de YouTube tú lo buscas. Abraham Romero, ¿qué quiere decir Filipenses 2:12? Vamos. Eso tiene que ser de lo de la salvación con temor y temblor. Déjame ver. Pero es totalmente seguro que eso, pero lo voy a leer primero. Filipenses 2:12 dice de la siguiente manera. Filipenses 2:12 dice desde el versículo 10, porque no voy a leer directamente el 12 para caer una incongruencia. Dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, en consecuencia de eso, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación, en vuestro camino ya de fe, con temor y temblor, con reverencia y adoración, que es la palabra temor y temblor. Lo enseña el Salmo 33. Tema a Jehová toda la tierra, tema delante de él todos los habitantes del mundo. ¿Le está diciendo que le tenga miedo? No, sino que te asombra ante la grandeza de él y le adore. Dice, porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Entonces le vamos a temer a Dios porque él hace, porque él dijo y fue hecho, mandó y existió. No. Tenemos que adorarle con un temor reverente, es lo que dice ahí. Mira lo que dice. Oye, ocupado en vuestra salvación con temor y temblor, ¿verdad? Ahí tú puedes decir, si hay que ocuparse porque se pierde. Mira lo que dice abajo. Porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Si tú guardas tu salvación es porque Dios está haciendo eso. Entonces, por ende, no te pierdes. ¿Te fijas por qué es malo leer un solo versículo? Hay que leerlo todo para tú entender. No, repito, no se pongan a leer un solo versículo y a encerrarse ahí. Lean el pasaje para que puedan entenderlo. Escucha. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, si siempre obedecen es porque son cristianos. Y si son cristianos y son ovejas de Cristo, no perecerán jamás, ya dijo Cristo. Ok, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No tiene un punto y termina el tema, tiene una coma y dice, porque Dios, ocúpate en la salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad en vosotros. Entonces, si tú cuidas la salvación es porque Dios la está cuidando, no eres tú. ¿Notaste? Dice Tairi Sánchez, ¿cómo hará Dios para salvar a los judíos si no creen en Jesús? Ya que solo es el que cree que será salvo. Hoy en día se salvan los judíos que acepten al Mesías, única y exclusivamente. En el tiempo de la tribulación, dice las Escrituras que se va a hacer un pacto con el anticristo. El anticristo va a romper ese pacto. Entonces va a haber un remanente de Israel y del mundo que no se va a someter a los preceptos del anticristo. Entonces va a venir esos que van a ser fieles en el tiempo de la tribulación, los 144,000, los dos olivos de Apocalipsis 11, perdón, que tengo la garganta seca ya tengo más de una hora. Los 144,000, los dos olivos y demás, ellos entonces van a ser parte del remanente fiel que no se va a entregar al anticristo. Zacarías capítulo 12 versículo 10 dice que mirarán a mí al que traspasaron y llorarán como lloran por el primogénito, afligiéndose como se afligen por el unigénito. Dice algo así. Dice algo más o menos así. Entonces, Israel en el tiempo final, como cuando dice la Biblia, cuando entre la plenitud de los gentiles, todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. ¿Entiendes? Cuando Cristo venga
los que estén esperando al Mesías, van a aceptarlo como el Mesías y van a ser parte del reino milenial. Pero si se pierden ahora, si se mueren ahora, se pierden sin creer en Cristo. Dice Impacto Chequina: ¿usted tiene algún video sobre el milenio en su canal de YouTube? No, debería hacerlo, tengo que hacerlo de verdad. Pero no sé. Dice: libro apologético que recomiendes. Fundamento filosófico para una cosmovisión cristiana, de William Lane Craig. Y de Antonio Cruz, Introducción a la apologética. Antonio Cruz, Introducción a la apologética. Bueno, yo tomo partes de ambas, porque está la apologética clásica y la presuposicionalista. Pero uno, en parte, o no en parte, sino en todo, uno es presuposicionalista. Tú partes de la base de que Dios existe. Y de que la Biblia es la palabra de Dios. Y de que el otro, por ejemplo, entiende que Dios existe, pero se niega. Dice Alexander de la Cruz Fudolor: los libros que no se refieren a Dios, ¿cómo se le pueden llamar? Libro. Dice siervo de Dios, amén, amén. Onein, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Así, mi hermano, explica 1 Corintios 9:27, por favor, gracias. Vamos a buscarlo aquí. Lo voy a hacer con mi manual al griego que tengo aquí, para si hay una palabra o algo, poder dar el análisis. Me dijiste 1 Corintios 9:27. Más o menos sé lo que dice. Tiene que hablar ahí de la ofrenda o de algo, porque creo que en ese capítulo que habla de eso. Pero vamos a verlo como quiera. 9:27. Dice: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en... No me pongan un solo... Por favor, no me pongan un solo versículo. Siempre comience desde arriba para ver de qué él está hablando. Porque ustedes me meten en un versículo que a veces yo creo que es que ustedes necesitan alguna explicación de algo, y lo que están buscando es demostrar que la salvación se pierde, y ese versículo no habla de eso. O sea, ya yo sé de qué están hablando. Aquí viene. Miren la analogía para que ustedes vean. Escuchen. Vengo desde el versículo 22, que es la forma correcta de leer la Biblia. No leo un versículo y quédate ahí. Dice: me he hecho débil a los débiles para ganar. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todo me he hecho de todo, para que de todos modos salve a alguno. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe con él. Escucha. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo tengáis. Todo el que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona incorruptible, pero nosotros una incorruptible. Aquí está hablando de una analogía, por ejemplo, sobre el atletismo y lo que se practicaba en aquel tiempo en el Coliseo Romano. Dice: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, o sea, no a lo loco. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que yo, habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo está hablando ahí de que él podría ser descalificado. No está hablando de la salvación. ¿Eliminado de qué? La analogía ahí, que te está hablando de deporte, lo que quiere decir es que él sea descalificado del ministerio. ¿No me crees que es del ministerio? Vamos a leerlo desde el versículo 1 para que tú veas. Para que veas, desde el versículo 1 del capítulo 9.
Dice, oye como dice el encabezado, los derechos de un apóstol. Dice, no soy apóstol. ¿De qué le está hablando? De su apostolado, ¿verdad? Que ellos no creen en él. Era el contexto de eso. Escucha, no soy apóstol. Claro que sí. No soy libre. No he visto al Señor Jesús, que era uno, por ejemplo, de los requisitos para ser apóstol, haber visto a Jesús. No soy vosotros mis obras en el Señor. O sea, no son ustedes parte de mi predicación. Sí. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado soy vosotros en el Señor. ¿En qué ellos no creen? En que Pablo es apóstol. De eso se trata ese capítulo completo. No hay un subtítulo en ese capítulo. Completo. Pablo viene a mostrarle, por ejemplo, la validez de su apostolado. Y al final, él habla de la disciplina que él lleva, por ejemplo, como un atleta, absteniéndose de lo que es la inmoralidad y el pecado de la carne. No vaya a ser cosa de que él, habiendo sido un heraldo, un mensajero, un apóstol, un enviado para otro, venga a ser eliminado, venga a ser, según la analogía que tenía abajo, descalificado de su ministerio. Es sobre eso que se está hablando. Ministro, fluya, mi hermano. Es necesario que traigas luz a los hermanos que han sido mal enseñados. Es cierto. Siervo de Dios, dice, el mejor, el más duro. Steven lo dice y yo lo creo también. Dios te bendiga. Jimmy Neutron. Steven me puso ese nombre, vale. Steven es malo. Malo. Me puso ese nombre, pero es mi hermano, él lo quiero. ¿Qué piensas del libro Historia del Pensamiento Cristiano por Justo González? Todo lo que escriba Justo González, léalo. Muy bueno. Mira, aquí hay dos personas que están de acuerdo, que es María Domínguez Galaje y Charlene Cruz. Dice el contexto primero. Y ella y la otra dama dice el texto, el antetexto y el antecontexto. Exacto, porque no se puede ir al versículo de golpe, porque por eso es que hay tanta mala enseñanza, porque es que hoy en día agarramos un versículo y hacemos una doctrina de él. Y no, si el versículo no se puede armonizar con todo lo que dice las escrituras, tiene que chequear cómo está interpretando. No lo formulaste bien, Margaret. ¿Podría por favor mencionar lo que bíblicamente es pecado versus doctrinalmente? No entiendo eso. Gilberto Pérez, el tema de hoy es pregunta. Tú sabes que los míos siempre preguntan. Dice Mil, ¿tú crees que el mensaje de Jesús se ha perdido? No. Es el mayor mensaje mejor atestiguado de la historia. Tiene 26.000 manuscritos antiguos. Ninguna obra de la antigüedad, ninguna, ha sido mejor preservada que el Nuevo Testamento. Ninguna. Oye, la Ilíada de Homero es la más cercana y tiene un lapso de tiempo entre el original y la copia de casi 1000 años. Y lo del Nuevo Testamento no. Lo del Nuevo Testamento tenemos manuscritos cercanos. Incluso hay manuscritos, fragmentos del Evangelio de Juan del primer siglo. Una locura. Del primer siglo hay. Y hay del segundo siglo, ni se diga, del tercer siglo, o sea, full. Ahora, si la pregunta es, ¿tú crees que el mensaje de Jesús se ha perdido en la actualidad? Sí, se ha perdido. Hoy en día nosotros estamos atrás de like, atrás de dinero, atrás de fama, atrás, por ejemplo, de nosotros ser una mega estrella, y hacemos cualquier estupidez y cualquier barrabasada por el deseo de ser viral, por el deseo de nosotros querer pertenecer y darnos a conocer. Por eso hoy en día la gente ha perdido la vergüenza y prefiere ponerse a hacer ridiculeces y a dar testimonio mentirosos, habladores, blasfemos, que no tienen nada que ver con la Biblia, simplemente por quererse hacer famoso. Yo prefiero seguir mi anonimato, así como ustedes me ven, poquitos seguidores en Instagram, poquitos seguidores en TikTok, poquitos seguidores en YouTube, pero soy feliz, porque no he corrompido lo que soy, me he mantenido tranquilo. Y yo mismo he sido causante en TikTok de no tener muchos seguidores, porque anteriormente cuando
se avalanchaban mucho los videos, que cogían muchos comentarios y veía como muchas discusiones. Yo el video lo pausaba para matarle la interacción, o sea, para que el video no siguiera corriendo y no me trajera más suscriptores, porque estaban discutiendo mucho. Porque yo, así como ustedes ven ahora que yo tengo ya casi 2 horas en el live, y ustedes ven que yo a todito les respondo, a todo lo leo, yo hago lo mismo con los comentarios, porque me gusta ser evaluado por otro de las cosas que yo digo, a ver si la gente me entiende o no. Entonces, cuando yo veo que se abruman demasiado en discusiones infructíferas, yo inmediatamente detengo los videos. Amén, siervo de Dios. Ah, bueno, Emil, ya te respondí ahí. Sabía que era algo por ahí. Yo he oído cada cosa, mira, incluso en TikTok vi una diciendo que leer la Biblia es antibíblico. Es que, óyeme, las redes han sido una bendición porque nos conectan con muchas personas, pero al mismo tiempo ha sacado a relucir la ignorancia tremenda que tiene el pueblo de Dios, y también la gente de afuera a lo que es capaz de llegar simplemente por querer tener un nombre, para que la gente lo siga, para darse a notar, para ellos verse de que ellos existen en el mundo. Y realmente es una pena. Terrible, terrible. Pero el mundo con sus contradicciones y sus cosas. Yo sigo mi camino y no presto atención. Solamente sigo a las personas, por ejemplo, que sean creadores de contenido que a mí me gusten. Y que vayan, por ejemplo, y que me edifiquen. Yo no sigo a todo el mundo. Ni ando de que buscando contenido de todo el mundo. Si usted es serio en lo que usted hace y lo hace porque usted quiere enseñar, lo sigo. Si usted lo busca sonido, no lo sigo. Dice Impacto Chequiná: el hebreo en el que se escribió parte de la Biblia es el mismo hebreo que se habla hoy. No, el hebreo de antes no tenía vocales. Las vocales se lo añaden los esenios, los masoretas, perdón. Son lo que le añaden las vocales a las escrituras hebreas, pero anteriormente no tenía vocales. No es el mismo hebreo, pero es parecido. Una persona que hable el hebreo de hoy puede entender el hebreo antiguo en cierta medida. Exactamente, ustedes están en lo correcto. Jesús no hizo eso. Me dice: Dios te bendiga. ¿Qué opinas de la corrupción en el Evangelio? Son parte del plan de Dios que corrobora la Biblia. La Biblia dice que por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre lo tales su perdición no se tarda, ni su condenación se duerme. Dice así, segunda de Pedro. Y Pablo dice que en los últimos tiempos no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír y se amontonarán maestros conforme a su concupiscencia. Entonces, hoy en día lo que vemos es un cumplimiento de la Biblia, de que hoy en día las personas ya han sacado a relucir lo que ellos verdaderamente tienen y lo hacen disfrazar por Dios y Evangelio, pero realmente nada más lejos de la verdad. Incluso diciendo que el Espíritu Santo es una mujer y que María es la esposa de Dios, casi me da algo. Por dos, yo le ignoro esos videos de una vez. Dice aquí Margaret Graham: me refiero a pecados que son bíblicamente enfáticos, no matarás, y los de interpretación, ropa y etcétera. Lo que pasa es que uno son cosas de la Biblia y lo otro es legalismo. El legalismo es que te dice que lo tener converso es un pecado, que tú tener barba es pecado, a pesar de que esa vaina me lo dio Dios, imagínate. O sea, eso me lo dio Dios, eso me va a crecer yo quiera o no quiera, o sea, no hay forma con eso. Igual que mi pelo también, que me va a crecer yo quiera o no quiera. ¿Entiendes? Entonces, o sea, que uno se recorte es un tema ya cultural. Claro, a mí no me gusta el pelo largo, a mí. Pero no veo por qué tenemos que criticar eso cuando es Dios mismo que le pone el crecimiento al pelo. Y no dice que te lo corte. Eso uno se lo corta ya por una afiliación cultural. Y ya. Líder, en ese sentido, es simplemente exégesis bíblica, leerlo
todo el contexto del texto. Exactamente, hermano. Maestro, me quedé esperando tu mensaje al privado. Mira, aquí Margaret Grant te puede decir que creo que fue ella, que me escribió eso mismo ayer, que me escribió y yo no le escribí. Todo el que me escribe yo le respondo, a todo. Yo les recomiendo que me busquen en Instagram. Gilberto Pérez te puede decir. Si tú me buscas, por ejemplo, en Instagram, yo en Instagram te respondo rápido. En TikTok yo tengo las notificaciones desactivadas, porque TikTok es una aplicación que abruma con demasiadas notificaciones. Sigan con la pregunta y dejen el chisme. Tan flojo en Biblia que no preguntan. Bueno, si no hay más preguntas me voy, ¿eh? Ya terminamos aquí entonces. Yo duré 1 hora y 40 minutos respondiendo preguntas. Sí, mi hermano. Perdón, lo que pasa es que tengo todo vinculado aquí, me hizo un corto. Dice, es que para este lado del mundo, nuestra cultura está ligada a creencias por un tema de colonización. Correcto. Por ejemplo, es simplemente un ejemplo. El matrimonio. ¿La Biblia habla de matrimonio? No. ¿Dónde nace el matrimonio? La Iglesia Católica, en el siglo X. ¿No viene el cristianismo a través de la Iglesia Católica a América? Viene. ¿Por qué nosotros tenemos esa concepción de matrimonio? Por la Iglesia Católica. ¿Enseña la Biblia ese tipo de matrimonio? No lo enseña. ¿Cómo era el matrimonio en el Antiguo Testamento y en el tiempo de Jesús? De la siguiente manera. A mí me gustaba la hija tuya, Gilberto. Yo iba a tu casa. Gilberto, yo me quiero casar con tu hija. ¿Tú sabes qué decía Gilberto? Él no decía, órenle a Dios a ver si Dios le confirma y después duran un tiempo en oración para que Dios vaya fortaleciendo y después de ahí, si es la voluntad de Dios, se casan. No es así. Tú decías, por ejemplo, bueno, espérate, dame un ejemplo. Dame que si yo cuántas tareas de tierra. Y yo venía y te daba la tarea de tierra y me llevaba a tu hija. Ya teníamos el compromiso, no me la llevaba instantáneamente, sino que entonces yo me iba a trabajar durante 1 año y yo recolectaba el dinero de la manutención de 1 año y no me permitían ni trabajar ni ir a guerras. Dice Deuteronomio capítulo 24, versículo 5 en adelante, que no se me permitía ni ir a guerra ni nada, para agradar a mi mujer. Entonces usted iba, cuando llegaba el cumplimiento del tiempo, usted iba, que es lo que se llama el desposorio, que ya es un compromiso, ya son marido y mujer, lo único que están preparando para la convivencia. Usted iba, dame lo mío para atrás, te llevaba a tu mujer. Si esa mujer a ti no te gustaba, o tú encontrabas alguna cosa indecente, que esa palabra indecente aparece en Deuteronomio 24, es desnudez, algún pecado sexual, por ejemplo, o alguna sospecha de eso, tú le dabas una carta de repudio y la mandaba para su casa. Ella con la carta de divorcio podía volverse a casar nuevamente, ¿verdad? Entonces, si tú la dejabas ir, tú no podías volverla a buscar nuevamente, no te podías casar con ella nuevamente, si ella se casó con otro hombre. Fíjate, por ejemplo, que lo mismo sucede en el caso de María. Dice que José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Sabes qué hizo José? José no quería darle una carta de repudio pública para que la gente viera que María era una adúltera. Que la gente a veces se confunde y dice, no,
pero la Biblia dice que si tú adulteras, te matan. No, a la mujer se le dio esa excepción de gracia de parte de Dios. Si la mujer te era infiel, tú le dabas la carta de repudio y esa mujer entonces podía irse y casarse con otro hombre. Note eso. Sin embargo, en la iglesia a ti te enseñan eso, te lo explican, eso no te lo explican, pero eso lo dice la Biblia. Y esa mujer dice, salida de su casa puede volverse a casar nuevamente. Entonces, el matrimonio de la iglesia hoy es igual que el de nosotros, de que pastor, ore por nosotros y vamos a poner un anillo y vamos y oren. No era nada de eso, se hacía una boda, que era una celebración, una fiesta, y ya. Dice Yulendi, usted nunca me contestó, no vi tu pregunta, mándala. Dice siervo de Dios, amado, los ángeles fueron los que tuvieron relaciones con las hijas de los hombres. Te recomiendo en mi canal de YouTube, Feliberto Vázquez Rodríguez, ahí hay un video de media hora sobre ese tema. Dice Samuyabi, ¿hay profetas hoy en día? No. Si hubiesen profetas, la Biblia se tuviese que seguir escribiendo. Recuerda de que los profetas hablaban de parte de Dios. Y los profetas, lo que profetizaban, quedaban en las escrituras. Porque eran revelación de Dios. Entonces, hoy en día no hay profeta. Por ejemplo, ¿por qué después de la muerte de Malaquías no había más profetas? Sino que Esdras era un escriba, un estudioso de la ley, y habían sacerdotes, porque ya todo el consejo de Dios se había terminado para Israel en ese tiempo. ¿Por qué al periodo de Malaquías a Mateo se le llama los 400 años de silencio? Porque fueron 400 años donde Dios no levantó profeta y habló. ¿Por qué el Nuevo Testamento se escribe? Porque nace un profeta llamado Juan el Bautista y ahí vuelve el ministerio profético. ¿Por qué se escribe los dichos de Jesús? Porque es palabra de Dios. ¿Por qué se escriben los dichos de los apóstoles? Porque es palabra de Dios. Pablo dice que se crea profeta espiritual reconozca que lo que él escribe es mandamiento de Dios. Y Pedro compara las escrituras de Pablo a las de él, a las del Antiguo Testamento, cuando dice que Pablo escribe cosas difíciles de entender y que los indoctos e inconstantes tuercen como las otras escrituras del Antiguo Testamento para su propia perdición. Quiere decir que lo que Pablo escribe tiene la misma validez del Antiguo Testamento. Entonces, si los apóstoles mueren y después de ahí nunca más surgieron profetas hasta ahora con el pentecostalismo, que yo soy pentecostal, hasta ahora con el pentecostalismo, ¿cómo es posible que esta gente ande profetizando en la calle y no se ponga en la Biblia? Sería una falta. Dice Margaret Grant, ¿hay profecías hoy en día o ministración del Espíritu Santo? El Espíritu Santo siempre ministra. Ahora, tú lo que quieres saber es si una persona puede recibir una iluminación momentánea sin ser profeta y en una prédica te puede decir algo específico. Sí, yo lo creo. A mí me ha pasado. Una vez yo tenía mucho estrés por un trabajo que tenía y que era en tiempo de pandemia y yo me veía muy asustado porque no quería que me votaran. Y una mujer predicadora fue y y lo vio eso en mí y me dijo algo, tú sabes, me dijo algo. Entonces yo creo que hoy en día Dios puede tomar a una persona en un momento determinado y decirte algo, una iluminación sobre algo que te esté pasando, pero profecía ya no hay. ¿Qué habla de esa cultura, la cual es la más conservadora actualmente y parecida a la época? No entendí.
Mira, dice Gilberto, es un tema interesante. Él dice, si hoy en día tienes que casarte para cumplir lo terrenal por un tema legal, entonces puedes vivir con tu novia con un papel de unión libre que tiene el mismo peso legal. Exacto. Totalmente. O sea, estoy totalmente de acuerdo contigo. Por eso es que le digo que nosotros tenemos que enfocarnos más en las escrituras y menos en la cultura de nosotros. Y tenemos que entender cómo la Biblia ve las cosas y cómo se pueden aplicar al día de hoy. Yo no estoy en desacuerdo con el matrimonio. Cásese, tenga sus hijos, cásese por la ley, póngase su anillo, tenga su familia, no se divorcie, viva feliz, viva para Dios con su pareja. Ahora, lo que es evidente, por ejemplo, es de que no es lo mismo. No es lo que nos quisieron vender, porque lo otro es una invención posterior. Me dicen aquí, ¿puedes explicar Hechos 16:31? Hechos 16, versículo 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Sencillo. El guardia romano ahí, como líder de su casa, como gobierno de su casa, como autoridad de su casa, la familia seguía la misma línea que seguía el padre. Antes no era algo opcional. Anteriormente, si el papá era judío, o sea, si el papá seguía el judaísmo, por consiguiente, hijo y esposa tenían que hacer lo mismo porque se sometían bajo el liderazgo. Es simplemente eso. No quiere decir que si él se salva a su familia, no, pero a través de él sí se va a salvar, porque él lo va a llevar al evangelio, porque era una cuestión de principio de ese tiempo. Por eso Josué dice, yo y mi casa serviremos a Jehová, porque si él le sirve, le tienen que servir todo, obligado, hasta los siervos, hasta los esclavos. Dice Jesús Castillo, veo que está subiendo más contenido a menudo. Sí, me puse para eso. Realmente estaba pasando un mal proceso en mi vida, mucho sufrimiento, mucha aflicción, y decidí sacudirme y dije, no, espérate, la vida continúa y vamos a seguir adelante. Y comencé a subir contenido. Estamos de acuerdo con ese tema. El último fue el apóstol Juan, si no me equivoco. Sí, en Patmos. Dice David Andrés, ¿dónde está en la Biblia que de Malaquías a Mateo pasaron 400 años? Estudia cultura hebrea y estudia lo que es el periodo intertestamentario. ¿O qué tú crees? Que después que murió Malaquías se daba, o cuando se escribió Malaquías se escribió Mateo, eran tiempos diferentes. Para el tiempo de Mateo habla de Herodes. Herodes no existía en el tiempo de Malaquías, existió 400 años después. Y ahí vino la rebelión de los macabeos y demás cosas. Ahí empezaron a fundarse la sinagoga y demás cosas. Entonces, no sé si es que hay alguna duda. O la Biblia tiene que decir que fueron 400 años para tú creerlo. Porque hay muchísimas cosas. Yo te puedo decir ahora que la Biblia no te dice el tiempo y sin embargo sucedieron. Dice, deberías crear una escuela bíblica. Yo me voy a poner a hacer live casi diario. Pero en lugar de responder preguntas, yo voy a traer un tema, lo voy a desarrollar media hora y luego entonces voy a pasar media hora respondiendo preguntas sobre ese tema. Díganme si están de acuerdo. Dice Yulendi, si hay profetas, los 5 ministerios están activos. No voy a discutir ese tema porque la gente se polariza mucho. Si tú crees que hay profetas, amén. Ahora, bíblicamente, es imposible. Te decía que Yemen es la cultura mayor conservadora hoy en día, parecida a los tiempos de Jesús. Recomiendo un libro dominicano en Yemen y entenderán mejor la Biblia. Perfecto. Dice aquí,
Los hijos del sacerdote Elí no hacían lo mismo, cierto, ni los hijos de David, porque eso no quiere decir que de forma infalible van a obedecer. Pero en principio, los hijos del sacerdote Elí, ¿qué eran? Parte del sacerdocio. Ahora, de ahí en adelante, que ellos se corrompieran, ya Dios resolvía con ellos. ¿Por qué crees que Jesús no ha regresado aún? No ha regresado aún porque hay profecías que faltan por cumplirse, hay un tiempo determinado para ello también. Y déjame decirte que de Abraham a Jesús habían alrededor de 2500 años más o menos, o 2200 años. Y el primero que se le prometió sobre el Mesías fue Adán, que dijo que su descendencia pisará la cabeza de la serpiente, que era Satanás. Y fíjate todos los años que pasaron hasta que vino Cristo en la primera venida. Y dice Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo. O sea, Dios, cuando Dios quiso, lo mandó. ¿Y quieres ver algo más sobre el tiempo y Dios? Búscate Hechos. Bueno, yo lo tengo aquí. Hechos capítulo 17. Personalmente mi capítulo favorito de la Biblia. Dice. Dice aquí. Mientras Pablo se esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros decían, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y la resurrección. Y tomándole le dijeron al aerópago diciendo, le trajeron al aerópago diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir y oír algo nuevo. Dice aquí, entonces Pablo, puesto en pie en el aerópago, dijo, escucha aquí, pero tú veas cómo Dios actúa. Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba inscrito al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y toda la cosa que en él hay, siendo Señor de los cielos y de la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas. Dios no habita en templo hecho por manos humanas. En la iglesia no habita Dios en el templo, sino en nosotros. Ni es honrado por mano de hombre, como si necesitase de algo. Dios necesita tu honra, no la necesita. Tú lo haces para tener comunión con Él, para someter tu carne a eso. Dice, pues Él es el que da vida a todos y aliento a todas las cosas. Dice, y de una sangre ha hecho todos los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Escucha aquí. Y les ha prefijado el orden de los tiempos. O sea, Dios tiene prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios en alguna manera, palpando pueda hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros, porque en Él no vivimos, nos movemos y somos, como vuestros propios poetas han dicho, porque el linaje suyo somos. Pablo estudiaba a los estoicos y epicuros y le citaba la misma escritura de ellos. Para los que dicen que nada más es Biblia y solo escritura, Pablo no era solo escritura, Pablo era escritura más conocimiento secular, complementaba. Dice, escucha aquí, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad es semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte y de imaginación de hombre. Escucha aquí, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido, te fijas, hay un uso consistente en el prefijó el orden, pasó el tiempo, prefijó el tiempo, ahora, te fijas que hay como una insistencia, porque Dios actúa a su tiempo, no al del otro. Dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia. Te fijas, Él estableció un día que va a juzgar el mundo con justicia. ¿Cuándo es el día? No lo dice, pero lo tiene. Dice, por aquel varón a quien designó,
dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Me duele ya mucho la garganta, me voy a parar. Dice Mabel Davis. Mabel Davis. Mándame un saludo. Saludo, Mabel Davis. Los libros católicos, los macabeos, continúan la historia. Y son muy buenos, ¿eh? Son muy buenos. Aquí todos están de acuerdo con que era un tema, sí, porque hay personas que se ponen muy intensos preguntando cosas. Yo dije después de Juan, y aquí hay personas hablándome de Agabo, y Agabo fue en el 32, y Juan fue en el 95 que murió, pero bueno. Aguja a que un rico entre. No le escribió bien Tairis. Es que más fácil pasa el camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. La aguja era una puerta, la cual cuando la puerta principal la cerraban, la persona tenía que pasar por ahí. Entonces un camello que lo usaban para transportar no podía pasar de forma correcta por el ojo de la aguja, o sea, por esa puerta que le decían la aguja, con esas cargas. ¿Entiendes? Lo que Jesús está ejemplificando. Wow, es que la gente es muy morbosa, pero miren. Bueno, el que quiera hacer meme, que haga meme, no me importa. El ojo de una aguja, suponte que es esto, este hueco, ¿verdad? Ese hueco. El camello es este. Y este es el camello con toda su carga, ¿verdad? No puede entrar. Entonces tú tienes que despojarle las cargas para que entre por el ojo de la aguja, que era algo pequeñito, era algo estrecho donde solamente podían entrar las personas, no el camello cargado. Entonces, ¿cómo tú entras al reino de los cielos? Despojándote de todo y entrando tú solo. Eso es lo que está enseñando Jesús. Perdón por las ilustraciones, pero que no hay otra cosa que pueda hacer. Es decir, que esta generación pasará. Puede ser como no puede ser. Dice Adrián, que está muy insistente con el tema de Agabo, por el amor a Dios. Agabo fue un profeta del Nuevo Testamento, como vieron también profetiza, como vieron profeta en la iglesia primitiva. Luego de que termine el ministerio apostólico, que se escribe el libro de Juan o de Apocalipsis, dependiendo cuál de los dos tú entiendas que fue el último, hay evidencia de que fue Juan, pero yo no voy a discutir eso. Pero bueno, dependiendo cuál de los dos, vamos a decir Apocalipsis para que la gente no se vuelva loco. Después de que se escribió Apocalipsis, ya no hubo más profetas, no hubo más revelaciones, no hubo más apóstoles. Después de la muerte de Juan, ahí vienen los padres de la iglesia. ¿Por qué le dicen los padres de la iglesia y no le dicen los profetas de la iglesia o los apóstoles de la iglesia? Porque los apóstoles cesaron y porque los profetas cesaron. Y los que quedaron, ¿quiénes fueron? Los padres de la iglesia, los discípulos de los apóstoles. Porque